Bueno, ayer comentábamos que íbamos a hacer os iba a plantear una serie de pruebas experimentales. De acuerdo que tenéis que resolver, pues que tiene que ver con la ley de Lenz y con todo lo que habíamos estado hablando ayer. Fijaos, aquí tenemos tres, bueno, vamos a llamarlo péndulos, ensaladeras o como queráis llamarlo, ¿de acuerdo? Que tienen, como veis, estas distintas formas. Y lo que vamos a hacer es ponerlas a oscilar en un campo magnético uniforme que hay aquí entre estas dos placas que son imanes en realidad, ¿no? Y vamos a ver cuál es el efecto que produce ese campo magnético sobre cada una de estos péndulos que hemos construido. Empezamos por este péndulo, que como veis pues tiene forma de tenedor, que está abierto por estos lados, ¿de acuerdo? Y vamos a ver qué sucede si lo ponemos a oscilar en el campo magnético. No os he comentado que los tres péndulos, aunque parece bastante obvio, están hechos de cobre, ¿de acuerdo? Por tanto, recordad que el cobre es un material conductor. Cuando un material conductor está en un campo magnético y se mueve, pues aparecen corrientes inducidas y todo esto que veíamos ayer, ¿vale? Si ponemos este péndulo a oscilar, veis que salvo la fricción mecánica que se origina aquí, bueno, pues más o menos oscila sin problemas, es decir, aparentemente no hay una resistencia que esté oponiendo el campo magnético y puede, si eliminamos un poco la fricción aquí arriba, pues seguir oscilando durante un cierto tiempo. Por el contrario, si ahora ponemos este, que como veis tiene forma cerrada, y lo ponemos a oscilar del mismo modo, vemos que enseguida se para. Ahí aparece un frenado y el péndulo deja de oscilar. Por supuesto, ya os podéis imaginar que si elegimos este disco completo, pues ocurre 3/4 de lo mismo y como veis enseguida deja de oscilar el péndulo. ¿Cuál es la diferencia en estos tres casos? Me imagino que estáis sospechando cuál puede ser la diferencia. Pero en los tres casos, insisto, se trata del mismo material conductor, es cobre, ¿de acuerdo? Y os dejo un ratito que penséis qué es lo que sucede, por qué este péndulo se frena, por qué este otro péndulo también se frena y, sin embargo, este péndulo que hemos visto no se frena, aparentemente. Bueno, después de haberos dejado un ratito pensando sobre la situación, me imagino que algunos habréis llegado ya a alguna idea, ¿no? Vamos a ver en esta transparencia qué es exactamente lo que sucede y por qué aparece ese efecto, que es un efecto muy importante, como luego comentaremos, porque es un efecto de frenado magnético. Es muy importante porque este tipo de frenado se utiliza, por ejemplo, pues en camiones de gran tonelaje, en autocares, y es un dispositivo que, vamos a ver, es muy efectivo e incluso tanto más efectivo cuanto mayor es la velocidad del camión o del autocar que deseamos frenar mediante este efecto. En el caso de los péndulos vamos a centrarnos en este péndulo, digamos, compacto, que es el que hemos visto que se frenaba grande, y vamos a tratar de explicar en función de la ley de Lenz que veíamos ayer cómo son las corrientes que se forman y por qué esas corrientes al final producen un efecto de frenado sobre el material. ¿De acuerdo? Bien, imaginemos que el campo magnético, estos puntos, recordad que la representación de los puntos significa que el campo magnético es saliente del plano de la pizarra hacia vosotros, donde estáis, e imaginemos que este es el péndulo que se está moviendo en esta dirección. ¿De acuerdo? Es decir, el péndulo está entrando ahora mismo en el campo magnético. Bien, este péndulo que está fuera del campo magnético, en el momento en que entra, aparece un aumento de flujo magnético que está dirigido hacia afuera, es decir, las líneas de campo empiezan a atravesar el material conductor en el sentido saliente de la pizarra. Y como veíamos ayer en la ley de Lenz, esto supone que sobre el material conductor aparecen corrientes inducidas que tienden a oponerse a esa variación, es decir, a ese aumento de líneas de campo que van hacia vosotros en esta imagen, ¿de acuerdo? Por tanto, la corriente inducida va a circular en el sentido de oponerse al aumento de líneas de campo salientes, generando un campo magnético que tiene que ir entonces en dirección entrante en oposición al inductor. Y para ello, según esa regla de la mano derecha, recordad que las corrientes inducidas serían en este sentido circular, donde el pulgar, recordad que señala el norte debido a esas corrientes, al norte magnético
asociado al campo magnético debido a esta corriente inducida, ¿vale? Por tanto, la corriente aparece circulando de esta manera, oponiéndose a la variación al aumento de campo magnético que le viene ahí. Pero claro, esa situación que hemos descrito antes ahí en el péndulo, donde según entraba el péndulo en esta dirección aparecían corrientes inducidas que se oponían a la variación de flujo que las producía, ¿de acuerdo? Esa corriente inducida, no olvidemos que siempre que tenemos una corriente en el seno de un campo magnético aparecen fuerzas de tipo magnético, como ya sabéis, ¿de acuerdo? Esa fuerza, en el caso de una corriente rectilínea, pues respondería a este tipo de expresión, donde aparece ya la regla de mano derecha, famosa, ¿de acuerdo? Y L tendría, digamos, el sentido de la corriente y, por tanto, en este caso iría hacia arriba, como veis. B es el campo magnético que hemos dicho que en el caso del péndulo sería saliente de la pizarra y, por tanto, si nos atendemos a la mano derecha, la regla mano derecha, y L vectorial B, aparece una fuerza, como veis, que estaría dirigida en este sentido. Es decir, esa fuerza que actuaría sobre el conjunto del conductor que está entrando en el campo magnético, en este caso el péndulo, veis que sería una fuerza que actúa en oposición al movimiento del propio péndulo. Recordad que el péndulo venía en este sentido y la fuerza magnética aparece en oposición. Es decir, esa fuerza magnética está produciendo ahora mismo un efecto de frenado. Bien, volvemos entonces a la situación que teníamos. Hemos visto que aparece una fuerza de frenado y algo que es importante. Daos cuenta que este tipo de corrientes, que llamamos corrientes de Foucault, o como decíamos ayer, corrientes de Torbellino, eddy currents en inglés, ¿de acuerdo? Son corrientes que son cerradas, es decir, aparecen como corrientes cerradas. Acordaos ayer cuando cortábamos la arandela, en el vídeo anterior, que en el caso de la arandela no saltaba en el experimento del anillo de Thomson, ¿de acuerdo? La arandela que estaba cortada, porque decíamos que no se podían cerrar las corrientes, ¿eh? Entonces, en este caso aparecen corrientes que, como veis, son cerradas, ¿de acuerdo? Y sobre esas corrientes aparece ese efecto de fuerza de frenado. En consecuencia, a medida que el péndulo entra en el campo magnético, se frena. Pero vamos a ver qué es lo que sucede justamente cuando sale también del campo magnético. En este segundo caso, cuando el péndulo sale del campo magnético, es decir, en su movimiento, recordad que va el movimiento en este sentido, ¿de acuerdo? A medida que sale, ocurre ahora justamente el efecto contrario al que sucedía cuando entraba, y es que empieza a disminuir el flujo magnético que va en esa dirección. Recordad que el campo magnético es saliente, ¿vale? Y por tanto empieza a disminuir el flujo magnético saliente del plano de la pizarra. ¿Cómo responde el péndulo? Pues decíamos ayer, las corrientes inducidas siempre llevan la contraria al efecto que las produce, es decir, se van a oponer siempre a la variación de flujo que las está produciendo. Y, en consecuencia, si en este caso disminuye el flujo en esta dirección, la corriente inducida va a circular en el sentido de que su campo magnético intente paliar de alguna manera esa disminución. Y para ello, pues va a circular en el sentido de hacer que el campo magnético vaya en el sentido saliente, intentando contrarrestar esa disminución. Para eso, como veis, la corriente circularía, por tanto, ahora en este sentido, en sentido, como veis, antihorario, de modo que su campo magnético norte aparece dirigido en esta dirección, en la misma en la que están disminuyendo las líneas salientes de flujo, ¿de acuerdo? Y por tanto, ahora circularían las corrientes, como veis, cerradas también, corrientes de Torbellino, corrientes de Foucault, pero en este sentido. Si nos atenemos a la explicación que hemos dado antes en la pizarra, os daréis cuenta entonces que en este caso, si la corriente va hacia arriba y L iría hacia arriba, vectorial B, que iría hacia vosotros, vuelve a aparecer de nuevo, a medida que sale, vuelve a aparecer otro efecto de fuerza de frenado, porque está actuando en oposición al movimiento del péndulo que va hacia allá. Entonces la fuerza de frenado, como veis, aparece justo en el momento que entra y en el momento que sale, y en los dos casos es una fuerza que se opone al movimiento del péndulo. Es fácil entender que ahora el péndulo, cuando vuelva otra vez aquí, la explicación que daríamos sería la inversa, pero el efecto sería el mismo, es decir, las fuerzas de frenado aparecerían ahora dirigidas hacia allá y según se va moviendo el péndulo hacia acá, las fuerzas de frenado actuarían hacia allá. Es decir, siempre que tengamos un movimiento de ese material conductor que permita, y esto es importante, el establecimiento de corrientes cerradas,
Esa es la razón por la que si yo corto el péndulo y tengo una especie de tenedor, ya no se pueden establecer ese tipo de corrientes cerradas, y por eso en el primer caso veíamos que el péndulo en forma de tenedor abierto por su base podía perfectamente oscilar sin ningún problema, porque ahí no se pueden generar estas corrientes de torbellino cerradas, ¿de acuerdo? Necesitan, digamos, un espacio conductor donde puedan generarse corrientes cerradas. Y en este caso sí se producen, y como veis, y esto era lo importante, el frenado magnético aparece siempre que varía el flujo magnético, es decir, en el momento de entrada y en el momento de salida. Ese efecto no tiene lugar justo cuando el campo magnético es uniforme y el péndulo se encuentra en la zona media, ¿de acuerdo? Por tanto, la zona media no, pero sí al entrar o al salir. Bueno, pues justamente eso que hemos visto antes en los péndulos, en el caso de los péndulos, es el efecto, digamos, de frenado magnético. Fijaos que el efecto de frenado magnético equivale de alguna manera a una fricción. Lo que pasa es que no es una fricción de tipo mecánico, es decir, no necesita, como habéis visto antes en los péndulos, que haya ningún tipo de rozamiento mecánico. Es una fricción magnética y puede producir un efecto de frenado. Y esto es interesante, por ejemplo, en el caso de como decíamos antes, camiones de gran tonelaje o vehículos de gran tonelaje o incluso autocares. Es un freno adicional. Fijaos cómo funcionaría este freno adicional. La explicación esencialmente es la misma que hemos dado para los péndulos, ¿no? Suponed que esto es una rueda, o por lo menos esto es un material conductor, obviamente un material conductor acoplado a la rueda, ¿de acuerdo? Entonces, que gira con la rueda. Imaginemos que esto está girando, por tanto, el movimiento sería en este sentido, ¿de acuerdo? A medida que esta porción, supongamos que esto es una zapata magnética, insisto que no hace falta, no tiene que hacer contacto físico con la placa, por ejemplo, de material conductor. Esto sería una zapata magnética, puede haber por supuesto más, ¿de acuerdo? Y según aplicamos esta zapata magnética, aquí lo que tenemos ahora es que sobre este material conductor, según entra esta porción, imaginemos una porción de material conductor, esta que hay aquí, que está entrando directamente en la zona del campo magnético. Automáticamente, según hemos visto en el efecto que comentábamos antes del péndulo, aparecen corrientes inducidas que se oponen al aumento de flujo según está entrando en esta dirección. Y hemos visto que eso automáticamente supone la aparición de una fuerza magnética de frenado que actuaría, como veis, en oposición al movimiento de la rueda. El movimiento de la rueda iría en este sentido, por tanto el vehículo avanzaría en este sentido, ¿de acuerdo? Y aparece una fuerza magnética de frenado cuando esta porción de material conductor entra y, según hemos visto, incluso también aparece otra vez cuando sale. Es decir, en el momento que entra y sale de las zapatas, aparece un efecto de frenado magnético. Fijaos que este efecto de frenado magnético tiene la virtud de que, dado que la ley de Faraday nos dice que la fuerza electromotriz inducida y en consecuencia la corriente inducida es proporcional a la rapidez con que varía el flujo magnético, esto quiere decir que a mayor velocidad de movimiento de la rueda, la variación de flujo es mayor. Y si la variación de flujo es mayor, la fuerza electromotriz es mayor y en consecuencia, puesto que la intensidad por medidón vendría dada como el cociente entre la fuerza electromotriz y la resistencia, automáticamente eso implica que la intensidad inducida es mayor. Y si la intensidad inducida es mayor, también es mayor la fuerza magnética, que finalmente la podríamos expresar, aunque no sea el caso de la corriente rectilínea, más o menos de esta manera, ¿de acuerdo? Por tanto, la fuerza magnética es proporcional a la intensidad es proporcional a la fuerza electromotriz que se induce, la fuerza electromotriz que se induce es proporcional a la rapidez con que varía el flujo. Es decir, es un freno que, a diferencia de los frenos mecánicos, y de ahí su labor adicional de asistencia al frenado sea magnífica, es un freno en el que su eficiencia aumenta con la velocidad del movimiento. Esa es la base, digamos, de este tipo de frenado magnético. Bueno, como os comentaba ayer, os iba a proponer una experiencia que, como soléis decir hoy en día, os va a dejar todo locos, ¿vale? Esta experiencia es muy divertida. Fijaos que se trata de una experiencia que podríamos decir es de dinámica de rotación. Esencialmente os sonará por lo menos de dinámica de traslación que si yo tengo dos cuerpos idénticos, como es el caso, ¿de acuerdo? Dos cilindros exactamente idénticos y los suelto a lo largo de sendos planos inclinados de la misma longitud y desde una misma altura, la experiencia, bueno,
más bien la experiencia no, las leyes de la dinámica nos dicen que los dos van a llegar exactamente igual a la base del plano, ¿de acuerdo? Como es el caso que habéis podido ver. Repetimos la experiencia, es decir, estos dos cuerpos dejados caer desde la misma altura y recorriendo la misma longitud en el plano, llegan perfectamente igual a la base, ¿de acuerdo? Bien, las propias leyes de la dinámica nos dicen que si, por ejemplo, ahora este lo elevamos y se deja caer desde mayor altura, pues evidentemente estoy dotando a este cuerpo de más energía potencial que a este y por tanto su transformación finalmente en energía cinética hará que este llegue antes que este que tenemos aquí. Vamos a verificarlo y efectivamente parece ser así, ¿de acuerdo? Bueno, esto no es más que una comprobación de las leyes de la dinámica, como bien sabemos. Es decir, si yo dejo caer desde la parte más alta de un plano más inclinado un cuerpo, tiene mayor energía potencial y por tanto descenderá con más velocidad, llegará antes o no. Vamos a repetirlo. Puede ser que nos hayamos equivocado. Bueno, esto es curioso. Es decir, resulta que sorprendentemente algo está fallando aquí. Un momento, a ver si puede haber algo de polvillo, fricción, algo. Repetimos la experiencia, hemos limpiado un poquito. Vale, va todo bien, ¿vale? No había problemas. Es decir, va todo exactamente bien, sin ningún problema. Las leyes de la dinámica se cumplen, obviamente, si hay más energía potencial, tendrá que desarrollar más energía cinética y llegar antes a la base del plano. ¿O no? Bueno, pues nada, esto lo dejo a vuestra explicación. Es una experiencia curiosa, es decir, daos cuenta, y no hay trampa ni cartón, os lo aseguro, ¿eh? Es decir, los planos son exactamente iguales, están construidos igual con madera, simplemente los podemos elevar más o menos. Los dos materiales son exactamente iguales, os lo aseguro, garantizo, pesan lo mismo, tienen el mismo diámetro, interior, exterior, etcétera, etcétera, son exactamente iguales. Pero aquí hay algo que se nos está pasando por alto, es decir, hay algo que hace que unas veces se cumplan bien las leyes de la dinámica y que otras veces parezcan no cumplirse también esas leyes. Bueno, las sugerencias que se os ocurran me las vais enviando de momento a este canal, me lo vais preguntando o me vais dando vuestras ideas. No voy a decir hay truco, hay física aquí dentro, ¿de acuerdo? Entonces, intentad desvelar qué es lo que sucede en este experimento y me lo vais contando. Y yo ya, en un futuro vídeo, pues os daré una explicación convincente, ¿de acuerdo? Venga. Bueno, y llegados a este punto, hay otra curiosa aplicación de la ley de Lenz y de todo esto de las corrientes inducidas, inducción electromagnética. Seguramente habéis oído hablar, y seguramente muchos tenéis en vuestra casa, una cocina de inducción. Vamos a ver cómo funciona una cocina de inducción, porque es muy interesante. Supongo que os habrán contado que la ventaja de una cocina de inducción es que cuando uno toca la plataforma donde hemos puesto la cacerola a calentar, no quema. Uno puede poner tranquilamente la mano en lo que parece una vitrocerámica, pero a diferencia de las vitrocerámicas tradicionales, donde si hemos puesto la cacerola a calentar, uno pone la mano después, se va a quemar. En estas de las cocinas de inducción no, es decir, podemos poner tranquilamente la mano que no nos vamos a quemar. Lo único que se va a calentar es el recipiente donde vamos a hacer la comida, ¿de acuerdo? Esta cocina de inducción que tenemos aquí ya tiene muchos años, pero es muy peculiar porque es una cocina de inducción en la que además de poder cocinar, de poder calentar cosas, el plato levita. Es decir, es una cocina mágica. Este plato va a levitar. Y por tanto, a la par que va a levitar, sin embargo, se va a ir calentando. Vamos a ver el porqué. De momento vamos a ver cómo levita. Bueno, el dispositivo os lo voy a enseñar porque es un dispositivo que tiene ya, insisto, muchos años.
Pero bueno, le damos la vuelta y os dais cuenta que la cosa es bastante rudimentaria, ¿eh? Un dispositivo que produzca el giro de la base, pues es una taladradora, como veis ahí acoplada. Aquí debajo del plato lo que tenemos en este caso es un plato de madera donde hemos incrustado todo un conjunto de imanes, por supuesto esto hoy en día no se hace con imanes, se hace con bobinas. Recordad que las bobinas generan campos magnéticos y lo único que necesito es que esos campos magnéticos sean variables para inducir corrientes. Si quiero campos magnéticos variables, nada más sencillo que tener una bobina conectada a una corriente alterna que me está variando continuamente el campo magnético. Está variando de sentido el campo magnético, por tanto está variando continuamente ese campo magnético y eso va a producir que se induzcan corrientes eléctricas en este plato, material de aluminio, ¿de acuerdo? Aquí no disponemos de bobinas, esto es mucho más rudimentario, tenemos un conjunto, como veis, de imanes alternados y estos imanes están alternados norte-sur, 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 ¿vale? Incrustados ahí en la madera, igualmente norte-sur, norte y así sucesivamente. Es decir, lo único que vamos a hacer, por tanto, es hacer girar muy rápido esta base. Estamos produciendo continuamente variaciones de flujo magnético y ya sabemos que eso se va a traducir en generar corrientes inducidas. Y como veíamos ayer en el efecto de levitación de ese tubo que hay a través del imán, esas corrientes inducidas actúan de modo que sus campos magnéticos se oponen a las variaciones de flujo que las están produciendo, ¿vale? El efecto, como veíamos ayer, era repulsión entre ese imán que iba cayendo a través del tubo. Bueno, pues ese efecto de repulsión tiene exactamente lugar aquí también. La consecuencia de ese efecto de repulsión es que este plato va a levitar. Bien, y la segunda parte es, ¿y por qué se calienta? Se calienta porque al cabo de cierto tiempo, cuando en un material conductor circulan corrientes eléctricas, sabemos que hay otro efecto, que es el efecto Joule. El efecto Joule es el efecto por el cual parte de esa energía, gran parte de esa energía eléctrica, se disipa en forma de calor. Y esa disipación en forma de calor es lo que hace que se caliente la cacerola o el plato en cuestión. Por tanto, si está durante un buen tiempo variando y produciéndose corrientes inducidas, cuanto más tiempo se estén produciendo esas corrientes inducidas, mayor será la liberación de calor por efecto Joule. Y por tanto se calentará el plato o la base. Vamos a comprobarlo, ¿de acuerdo? El experimento es un poquito ruidoso, pero bueno, es lo que hay. Y vamos a ponerlo a girar. Tampoco es cuestión de destrozarse ahora mismo los tímpanos, pero bueno, no podía hablar, nos podía explicar el experimento mientras sonaba nuestra cocina de inducción. Por cierto, cocina de inducción Harry Potter, porque el plato levita, fijaos que es muy curioso. Si tocamos ahora el plato, notamos que efectivamente aumenta su temperatura. Cuando esto lo dejamos durante un cierto tiempo, en cierta feria de la ciencia esto lo hicimos, y lo dejábamos durante un tiempo con todo su ruido y demás, pero según se iba calentando esto, pues echábamos aceite que se llegaba a calentar y freíamos ahí unos lomitos o huevos de codorniz, cositas pequeñas que se podían hacer, y veíamos cómo funcionaba una cocina de inducción que además levitaba, algo muy curioso. Bueno, pues veis que al fin y al cabo las cocinas de inducción es otro efecto más de esa ley de Lenz, es decir, la base, por el contrario, es lo que antes se me olvidaba. Yo puedo tocar aquí la base y sigue perfectamente fría. Es este material el que sí se ha calentado. Y si este material se ha calentado y contiene dentro pues agua o lo que sea, se va a producir o vamos a poder cocinar tranquilamente. Bueno, pues esta es la base de las cocinas de inducción y esto es un ejemplo de cocina de inducción muy rudimentaria, como veis, pero que funciona también para calentar.